llegamos al mediodía de este viernes fresco, este viernes lindo, límpido, soleado, en el que hay mucha gente transitando, a diferencia del viernes pasado, que fue un viernes absolutamente lluvioso y distinto. Eso es lo que nos regala este lugar desde el que hacemos 300, ¿no? Y desde el que todos nuestros compañeros y compañeras de TV Ciudad estamos haciendo esto, que es que tenemos a la ciudad viva atrás, hablando de uno de los programas del canal. Bueno, hay una muestra que se inauguró hace poquitos días, está fresquita, que se llama El mantel como bandera, alimentación e identidad en el Uruguay, 1850-1950. Es en Casa Lavalleja, es del Museo Histórico Nacional. Casa Lavalleja es uno de los sitios que componen el Museo Histórico Nacional. Va de miércoles a domingos de 12 a 18 horas. Aclaro una cosa por las dudas, es segundo piso por escalera, o sea que la accesibilidad está un poco reducida para la gente que tiene problemas con eso, pero es que es necesario que sea ahí porque la Casa de Lavalleja es un excelente marco y de hecho es como que de alguna manera dialoga con esta muestra que nos propone un viaje en las diferentes salas y de diferentes formas. Y para hablar de esta muestra y de lo que yo experimenté y para invitarlos a que ustedes lo hagan lo mismo, es que estamos con Gabriel Fernández. Él es coordinador general de la muestra y además es uno de sus curadores. Bienvenido, Gabriel, buenos días. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, esta es una muestra como muy... tiene muchas puntas, digamos, y se arma de una manera que implica a todos los sentidos de quien la recorre y que tiene también como muchas aristas y muchas puntas. Entonces, lo primero que quiero preguntar es a Andrés Aspiroz, a ti y a Gabriel Laborde, que es Gustavo Laborde, que es el curador invitado, ¿cómo fue que pergeniaron esto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar representando no solo al Museo Histórico Nacional, sino a este equipo, a este trío de, digamos, que formamos la curaduría, pero que no se agota en ese trío porque, digamos, participamos un montón de otros compañeros y otras áreas que intervinieron, porque también intervino el área educativa, también intervino el área de conservación y restauración, el área de documentación y archivo, y así distintas otras áreas del museo. Y bueno, ¿cómo fue hilvanándose todas estas puntas? Hubo una idea inicial que tiene que ver con una colección que el museo tiene. Ese es el disparador de la idea de la exposición. El museo tiene algo que, digamos, nos hemos dado cuenta que es casi único, al menos en el Uruguay, que es una colección, digamos, dentro de nuestras colecciones, una colección de menús. Es decir, nosotros no encontramos otro caso igual donde alguien haya, a principios del siglo XX, coleccionado, haya ido guardando las menús de los distintos eventos, digamos, gastronómicos y de sociabilidad en los que participaron. Esta colección, que se compone de cientos y cientos de menús, que van aproximadamente en un periodo de entre 1870 y 1920, para hacer números redondos, y que fueron coleccionados por Matilde Pacheco de Valle de Ordóñez, es decir, la esposa del expresidente José Valle de Ordóñez. Y a través de esos menús, nosotros dijimos, bueno, acá vale la pena, hay tela para cortar. Y eso lo unimos cuando se pensó en invitar a Gustavo Laborde como una persona que había trabajado, digamos, los elementos culturales en torno a la alimentación, específicamente al asado, pero también con su tesis de doctorado vinculado a otros elementos vinculados a la identidad y a la construcción de los relatos. A los manuales de cocina. Exacto, utilizando por ejemplo los manuales de cocina. Entonces, juntando esas dos cosas, se nos ocurrió, bueno, pensar en algo que transitara por esto de la construcción, digamos, de la nación, o digamos de la construcción de los relatos nacionales a través de la comida. Es decir, no solo en lo que es estrictamente qué se come y quiénes lo hacen, o digamos qué platillos, que es lo que uno primero podría pensar, digamos, en el periodo que abarca la muestra, que son 100 años, sino, digamos, lo que tiene que ver con los ritos, con las representaciones, lo que tiene que ver con la construcción de los discursos, lo que tiene que ver con la sociabilidad en torno a la comida.
decir, partiendo de algo que para nosotros es conocido, que es que hoy nuestra cultura actual gira en torno, hace un rato estaban hablando del asado, gira en torno a la comida, muchas de nuestras reuniones sociales, pues, si no la mayoría. Entonces, bueno, si nos vamos 100 años para atrás, ¿no? ¿Cómo se vivía eso? Obviamente digamos, qué platillos encontramos, pero sobre todo quién participaba en ese ritual de la comida, si eran todos los lugares iguales. Y así se fue construyendo una idea que empezó a tener aristas por todos lados. Sí. Exacto, porque... Es que es eso, es amplio. Nosotros estamos viendo imágenes de la exposición y en realidad es muy amplio, porque va desde hasta los juguetes con que se jugaban, con los que jugaban las niñas, obviamente porque eran las niñas las que tenían que jugar con esos juguetes, ¿no? Hasta una mesa servida más ceremonial, no sé, que tiene que ver también con otras instancias más institucionales del país, ¿no? O sea, va y desde ahí a todo, porque va también a lo doméstico y a cómo los electrodomésticos empezaron también a intervenir y a cambiar la forma en la que nos vinculamos con la cocina, ¿no? Exacto. Es decir, esta muestra podría haber sido muchísimo más grande de lo que es. Se nota que quedó como ahí. Claro, porque de alguna manera, bueno, las condiciones y las circunstancias son las que son. Pero, es decir, tratamos de aglutinar y de configurar lo que son 6 ejes, ¿verdad? Y en eso terminó siendo la muestra. Uno que se aboca a lo que es estrictamente los recetarios. Es decir, para nosotros, ahora tal vez vayamos transitando por esos distintos ejes, pero es decir, los recetarios como elementos, digamos, de esto, de la construcción de estos discursos. Es decir, la pregunta es, detrás de lo que podría ser una simple receta, ¿existen discursos que ayudaron a construir los relatos nacionales? Entonces, lo que intenta mostrar esta muestra en ese eje es eso, justamente. Ejemplos, es decir, la respuesta es sí, es decir, ejemplos de lo que es un proceso que va desde los primeros recetarios que existieron en el Uruguay a fines del siglo XIX hasta, digamos, y ya se toca con el segundo eje, pero hasta mitad del siglo XX. Y allí cómo se fue pasando de digamos, de unos lenguajes, de unos platillos, de una performance en la mesa también, de bueno, es decir, de una parafernalia, por decirlo de alguna manera, totalmente afrancesada, es decir, Gustavo a esto le llama el ciclo de los recetarios afrancesados, a un proceso que va hacia una serie de recetarios nacionalistas, ¿verdad? Pero, digamos, eso fue uno de los puntapiés, pero luego intentamos preguntarnos, por ejemplo, si hacia las primeras, digamos, en todo este proceso era posible una lectura de género. Entonces, no sé, obviamente de que sí, porque de más está decir que históricamente en la sociedad, digamos, tal cual nosotros la conocemos o la heredamos al día de hoy, asociado a la cocina el rol del género femenino, digamos, se ha ido entonces, pero eso no es natural, es decir, hay un proceso de construcción cultural detrás de eso. También educativo, ¿no? Y supuesto. Ahí va lo de la economía doméstica. Exactamente, eso. Entonces allí aparece esa idea de la economía doméstica, que se remonta, digamos, a principios del siglo XIX en nuestra exposición, pero que sobre todo en las últimas décadas del XIX y principios del XX hay allí un proceso de construcción, digamos, después capaz que en eso nos detenemos un poco más, y digamos, termina con una idea de una cocina despojada de esos discursos, aparentemente, hacia la década de 1940, 1950, donde está atravesada una fuerte tecnificación, donde está asociada la cocina a una serie de pasos que pueden ser seguidos en cualquier parte digamos, del mundo posible, ¿no? Despojado de otros elementos, digamos, más particulares. Entonces aparece una innominación en toda esa cocina. Ya es una cocina que es más técnica, más científica, o que trata de ser más científica. Y también se nos ocurrió indagar por el lado de lo que tiene que ver con la espacialidad. Ese es otro de los puntos que recorre la espacialidad. ¿Qué lugar ocupó digamos, el espacio gastronómico? ¿Fue siempre así, como lo conocemos hoy?
tuvo ese mismo lugar de cercanía y de centralidad que puede tener en nuestros hogares actuales, ¿o no? Bueno, nosotros recorremos 3 momentos, el siglo XVIII-XIX, el largo 900, es decir, que va... El siglo XVIII-XIX, que es... Bueno, mira, y justo estamos viendo una cocina económica que es como... es como la entrada al hogar de algo más industrial, de alguna manera, ¿no? Eso, digamos, ese espacio de la exposición es, digamos, la década de los 40-50, ¿no? A mediados donde termina la exposición. Pero después hay otras formas también de cocinar que, digamos, aparecieron allá a fin del siglo XIX, digamos, y otras que son las que te contaba del siglo XVIII y XIX. Que ahí en el siglo XVIII y XIX lo que se muestra es cuando se salió del suelo, ¿no? Exactamente. Cuando se elevó a la mesada. Que eso es interesante, eso es algo que Gustavo Laborde aborda en sus 2 trabajos, ¿no? Que están publicados. El asado, por ejemplo, está dentro de la Biblioteca País de Ceibal, o sea que es de acceso libre. Yo siempre les digo que sean socios de la biblioteca, no sé si se los digo acá, perdón, pero siempre lo digo, que sean socios de la Biblioteca País de Ceibal. Es muy sencillo, es solo la cédula de identidad y una contraseña y uno queda asociado y puede pedir prestados libros. Dentro de ellos está el asado. Y después en el otro también, o sea, Gustavo siempre habla de eso, ¿no? De cuando nos salimos del suelo como un punto clave. Exactamente, es decir, siempre tenemos que pensar que esto es una casa, o sea, estamos hablando de una cocina, evidentemente de las que pueden tener, obviamente, un proceso de construcción digamos, de ayornarse a los nuevos cambios tecnológicos que se van dando. Haciendo esa salvedad, nosotros lo que mostramos es cómo hacia los siglos, sobre todo el siglo XVIII, hay una transformación y se da un cambio en lo que es la cocina a la moderna, que se le llama, ¿no? Es decir, no es que antes en el resto del mundo no surgiera, pero digamos, sobre todo en nuestro territorio. Entonces, lo que era un humilde rincón de un espacio afuera de la casa, alejado digamos, de la vida cotidiana de sus dueños, sobre todo donde, si nos vamos a los sectores más acomodados, más altos, está siendo digamos, rodeada por el personal de servicio. Claro, nunca ellos. Exactamente. Nosotros nos encontramos que pasamos de viviendas que tienen un simple fogón en el suelo y una abertura en el techo para que el humo que asciende pueda salir, a lo que es la construcción de estos fogones que justamente permite erguir el cuerpo y cocinar parado. Y la gran novedad es que primero que es un sistema con hornallas, entonces se alimenta el fuego por delante, con aberturas en la parte digamos, superior, que permite salir el fuego y ahí poner todo lo que son, ollas y demás, pero tiene una gran campana, es decir, que absorbe todo ese humo. Y eso fue un gran cambio, digamos, y allí nosotros intentamos representar eso haciendo Está hermoso ese lugar. Una construcción verosímil de lo que podría haber sido una cocina, digamos, propiamente de la Casa La Valleja, por ejemplo, que era una de las viviendas que perfectamente, cuando se construyó esa vivienda a fin del siglo XVIII por Cipriano de Melo, el antecesor dueño de la Casa La Valleja, podría perfectamente haber tenido una cocina de esas características, digamos, y que todavía perduran en algunas partes de nuestro país, por ejemplo, al estilo de las que hay en la estancia Narbona, por ejemplo, en Colonia. Y esa cocina, digamos, no tenía ese vínculo de cercanía con la familia, por decirlo así. Era un lugar que podríamos considerar, a nuestra sensibilidad actual, un lugar bastante desagradable en el sentido de el humo, era oscuro, la oscuridad, digamos, lo que tiene que ver también con los olores. Digamos, evidentemente las personas, digo desde nuestra sensibilidad, porque las personas en ese momento tenían otro vínculo con sus olores. También es cultural el gusto, lo feo, lo lindo. Pero, es decir, para nosotros nos repelería de repente todo lo que son, obviamente, sin saneamiento, insectos y demás. Y lo que aparece, eso atraviesa todo el siglo XIX. Hasta que venimos a la era industrial. Y la era industrial no trajo con primero estas cocinas que veíamos en la imagen hoy, sino que lo que trajeron fueron las cocinas que le llamamos económicas o cocinas a leña, de hierro, que fíjense qué interesante, justamente nosotros nos encontramos con una crónica que no entró en la exposición por obvias razones, que no, digamos, siempre hay algo que recortar,
pero que hablaba de que justamente en la época de la guerra, en la Guerra Grande, Ana Monterroso, que era la esposa de Lavalleja y que era la que estaba más fija en Casa Lavalleja, había tenido que vender su cocina industrial, su cocina leña, de que obviamente eso nos habla de que no era muy común tener una cocina industrial de esas características en el Montevideo de 1840, 30 y pico 40, para poder solventar, digamos, o ayudar con esa venta a lo que son, el bando de su marido. Entonces, también eso es muy interesante. Y esas cocinas a leña, obviamente, luego se van popularizando hasta el punto de tal de conocerse como cocinas económicas. Pero es interesante que, obviamente, todo esto está en diálogo con lo que es las soluciones habitacionales. Claro. Porque no es lo mismo pensar en una residencia de estas características a pensar, por ejemplo, en un 1880, 1890, donde Uruguay vive una gran oleada inmigrante, donde más de 10 personas, más de 5 eran extranjeras en ese momento. Y entonces allí lo que aparece es, otras situaciones habitacionales que tienen que ver con la cercanía a los lugares de trabajo. Entonces, por ejemplo, comienzan a pulular los llamados conventillos. Y allí es muy interesante porque nosotros en la indagatoria, para la investigación para la exposición, nos encontramos que, por ejemplo, las mentes que están pensando más a nivel de progreso habitacional, ¿no? Estoy pensando en gente como Reus, como Piria, ¿no? Esas personas construyen, entonces nosotros, digamos, lugares habitacionales que sin ser un formato de conventillo, logran introducir cambios tecnológicos como, por ejemplo, permitirle a cada una de las habitaciones, digamos, un sistema de cocina individual sostenido de la baranda. Imaginemos, ¿no? Casas con muchas puertas dando una baranda, un patio central. Una cocina a cada, portátil, digamos, a cada una de esas habitaciones, que sustituiría, y eso, por ejemplo, nosotros rescatamos una crónica de algo que salió en Rojo y Blanco, era una publicación del 900, que, digamos, se titula una nota, Un palacio para los pobres. Y allí lo que aparece, digamos, más allá de lo que se puede opinar sobre eso, lo que me parece interesante es la aflicción que tienen las personas que están pensando en cómo hacer, obviamente todo esto, ¿no? Cruzado por las normas higienistas, por el cuidado del cuerpo, por evitar las enfermedades, por evitar las catástrofes que podía generar un incendio, y su preocupación inicial, o sea, mayor, es evitar, que le están dando algo. Exacto, y evitar el acceso, ¿no? Eso, y evitar, por ejemplo, el uso del tan popular brasero. Claro. Es decir, que era un reverbero donde se, digamos, cocinaba muchas veces también. Y esa es una preocupación. Y obviamente todo esto aparece después, digamos, la tecnificación que si bien surge a fin del siglo XIX, se da un boom de consumo en el periodo interguerras. Por ejemplo, de los hornillos portátiles, Primus. Los Primus. Bueno, los Primus me pasó algo, porque también les quería contar esto, que pasa esto con esta maravillosa muestra que está en el Museo Histórico Nacional. ¿Qué es esto? Pasa que cuando uno va, si está por ahí dando vueltas, porque lleva mucho tiempo, o sea, hay que ir con tiempo e ir disfrutando de las instancias y leyendo un montón, porque hay un montón de documentación también. Bueno, si uno va por ahí, se encuentra con otras personas y de repente se encuentra con conversaciones de, mirá, yo tenía esto y yo, así se usaba, o yo le pregunté, porque justo me encontré con un par de personas mayores, entonces me fueron contando, tuvieron la amabilidad de irme contando, esto funcionaba así, esto era así, mirá, esto, y me dicen, tenemos un Primus, y los Primus vinieron, según ellos, por la migración más bien de Medio Oriente. Eso me dijeron ellos. Es buenísimo que te agreguen información, ¿no? Sí, no, por supuesto. Por la migración de Medio Oriente, aparentemente, que Europa los había llevado a Medio Oriente y eran un boom ahí y se los traían, porque claro, es algo portátil. Exactamente, y que les permitía justamente a muchas personas que estaban vinculadas a la movilidad o que trabajaban por la movilidad, una solución de cocina rápida y económica en ese momento, porque bastaba el querosén y el alcohol para encenderlo, ¿verdad? Y como bien dijiste hoy también, hacia la década del 40, del 50 empiezan a ver ese
digamos, boom de electrodomésticos y demás, y nosotros allí lo intentamos representar con lo que es una cocina a gas de querosén, digamos, o la llamada cocina más famosa Volcán, digamos, y, digamos, una heladera, digamos, que además es una heladera bastante peculiar porque era de la casa de Valleverres, de Luis Valleverres, y entonces, que además fue todo un desafío montarla por el peso que tiene esa heladera, es de origen estadounidense, y bueno, y de alguna manera las dos cosas dialogan para reflejar lo que es ese hogar de una ascendente clase media, digamos. Nosotros allí encontramos una fotografía que la incorporamos a la exposición, donde aparece una mujer, digamos, de los sectores clase media baja, podríamos decir. Es interesante porque es una mujer que está cocinando en una cocina Volcán, pero en la pared se ve los vestigios de lo que era un sistema de cocción previo con las cocinas a leña, porque están todas las paredes llenas de hollín, entonces también es interesante poder ver la evolución y ir viendo los cambios en sí mismos. Es una experiencia increíble visitar esta muestra y además que es más que una muestra, ¿no? Es impresionante. El mantel como bandera, alimentación e identidad en el Uruguay, 1850-1950. El mantel como bandera, en la Casa La Valleja, que está allí en Zabala, 1469. Y como les dije, es de miércoles a domingos de 12 a 18 horas. Para terminar, me gusta, hay millones de temas para hablar y ya les digo, se van a quedar pensando un montón de cosas y viendo un montón de cosas y sabiendo un montón de cosas de cómo fuimos viviendo y cómo fue evolucionando la forma en la que nos vinculamos con la cocina. Pero una cosa que me llamó muchísimo la atención y que me gusta señalarla es que había merchandising en el 1900 y eso es una de las primeras cosas que uno ve. Había vasos con las imágenes. Contanos un poco de eso. Bueno, justamente, primero para ubicar nosotros lo que intentamos hacer con eso es mostrar, es materializar en objetos lo que aparece en esos discursos de esos recetarios. Nosotros nos encontramos que, como bien eso lo estudió Gustavo, el primer recetario que se escribe en el Uruguay es el de Francisco Figueredo, pero también luego inmediatamente aparecen otros. Por ejemplo, el de Pascal, Monsieur Pascal, que, digamos, como dato curioso y que en la época fue de peso, era el cocinero particular del presidente Julio Herrera Llobes. Entonces, nosotros, claro, es interesante eso, porque, y obviamente se lo divulgaba como digamos, de origen francés y demás, en esa cocina que es exactamente totalmente francesa, que además tenía experiencia en la confitería Charpentier, etc. Entonces, allí esos recetarios son totalmente afrancesados. Pero luego comienza el siglo XX y aparece un boom de recetarios que son atravesados por los discursos nacionalistas. Entonces, ¿qué es curioso esto que voy a decir? Al menos para nosotros. Pasamos de recetarios que son escritos por hombres para cocineros varones a recetarios que son escritos, los primeros recetarios nacionalistas del Uruguay, escritos por mujeres para mujeres. Entonces allí se produce un cambio que es, no podemos dejar de decirlo, que es que los cocineros profesionales, como hoy diríamos un chef, es una cocina de los recetarios letrada que está pensando en los grandes referentes de la cocina que son hombres. No es para una cocina, digamos, de lo que puede llegar a hacerse cargo hacerse cargo en ese momento una mujer, porque generalmente allí eran recetas que venían de forma oral o escritas de forma manual. Luego aparece un boom de los recetarios que son Ana Lafone de Wilson, Clara Gori, María del Carmen Pérez. Son todos recetarios que, ¿por qué están atravesados por los discursos nacionalistas? Porque empiezan a nominar sus platillos con nombres locales, nombres nacionales, nombres de políticos, nombres aparece la toponimia. Tal vez el caso más particular sea el recetario de Ana Lafone de Wilson. Ya voy al tema de los vasos, que es lo que tú me preguntabas, pero lo quería enrabar con esto. Ana Lafone de Wilson es una mujer que escribe La cocinera económica, un recetario muy interesante, que fue hecho, ella era una mujer vinculada a lo que en el momento se le conocía como el feminismo católico, y queda, por un problema de salud, minusválida. Se dedica a escribir un recetario, recopilar su experiencia en la cocina,
Y aparece entonces la cocina económica, o sea, impresa por los talleres Don Bosco y que tenía como objetivo la recaudación de fondos para cambiar toda la claraboya central del hogar de atención, del hogar Schiaffino, actual Quinta de Piñerúa, el actual hogar Schiaffino, y en sus recetarios, por ejemplo, aparecen recetas como huevos a la Diego Lamas. Entonces, nosotros allí, obviamente, una mujer con su marido vinculado fuertemente al Partido Nacional, nombra sus recetarios en homenajes a. Entonces aparece unos discursos. ¿Por qué huevos a la Diego Lamas? Porque Diego Lamas, el coronel Diego Lamas, que muere muy joven, hacia 1898, si mal no recuerdo, en un accidente a caballo, en la entrada acá del cerro, que cae del caballo, se pega con una piedra en la cabeza y muere, joven, una promesa dentro del partido, tenía, curiosamente, una mascota que era una gallina. Entonces, en el museo nosotros conservamos la gallina taquidermizada de Diego Lamas y conservamos una fotografía de su gallina viva que le habían hecho posar con sus huevos y demás. ¿Y en dónde entra el tema de la vajilla? Porque nos dimos cuenta, digamos, que esa cocina y esos discursos no solo aparecían en los recetarios, sino que esos discursos nacionalistas o de identidad o de intento de identidad nacional también se reflejaban en intentos de identidad partidarias, grupales, etc. Entonces, aparecía un conjunto de elementos vinculados al comer, al beber, como son estos vasos que vos viste, pero también aparece una jarra, por ejemplo, o vasitos, jarritas, que son impresos como merchandising político, pero también como elementos de honor. Porque, por ejemplo, hay una serie de vasos y de jarras que tienen la figura de Aparicio Saravia y la figura de Valle de Ordóñez. Bueno, de Valle de Ordóñez sí particularmente, pero aparecen junto a Aparicio Saravia con Diego Lamas justamente. ¿Por qué? Porque para el momento en que se hacen, ambas dos personas, uno muerto jovenmente a fines del siglo XIX y otro en 1904, comenzaron a ser elevados a la categoría de héroes de ese partido hacia la década de 1910, 1920. Entonces, aparece todo eso allí, una identidad que se construye a través de, digamos, de esos vasos, ¿verdad? Claro. Claro. Bueno, y eso era la anécdota final, pero ustedes pueden encontrar millones de historias más muy bien contadas, así como también nos la contó Gabriel recién, pero muchísimas, de verdad. Hay puntas que se abren para todos lados y esto es lo que pasa con esta exposición. El mantel como bandera en Casa La Valleja, de miércoles a domingos de 12 a 18 horas, por supuesto con entrada libre, es en el segundo piso, es una belleza, vayan y encuéntrense con otras personas a hablar de cómo se comía y cómo se vivía en este Montevideo y en todo el país. Gabriel, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, el placer ha sido mío. Bueno, estuvimos con Gabriel Fernández, él es el coordinador general de la muestra y es el curador, uno de los 3 curadores. Ya volvemos.